segundito. Bien. Buenas noches. Entonces, iniciamos. Unidad 10, análisis de datos y presentación de resultados. Bueno, hasta el día de ayer ya habíamos hablado del proceso de validación de los instrumentos, el por qué es importante este proceso, ¿no? A diferencia de pregrado, la importancia del instrumento es poder enfocar, direccionar el instrumento de tal manera que pueda ser aplicable, ¿no? Por lo menos cumpliendo uno de los dos criterios de importancia, ya sea validez y o confiabilidad. Entonces, una vez validado o darle el tenor de confiable a mi instrumento, recién lo voy a poder aplicar, ¿no? A la población. Entonces, al aplicar el instrumento, lo que voy a hacer es recolectar datos, ¿no? Voy a recolectar una serie de datos que obviamente tienen que estar íntegramente relacionados al tema de estudio, a las variables que se han considerado, y posterior a esta recolección de datos, inmediatamente le sigue el análisis de los mismos, ¿no? Tengo que sintetizar la información, tengo que tener la capacidad de sintetizar la información de tal manera que pueda ser yo comprensible el mostrar estos datos que se han recolectado fruto de la investigación. Hay distintas maneras de poder sintetizar esta información, ¿no? Estos datos. Mucho va a depender del alcance de la investigación, ¿no? Del tipo de variable que se está analizando. Entonces, también debo tomar en cuenta, pues, el objetivo general que he incluido en mi investigación, porque no todo el proceso de investigación gira en torno, pues, a poder alcanzar el objetivo general, ¿no? Y para poder alcanzar el objetivo general, pues, tengo que tomar muy en cuenta el alcance y fruto de este alcance, pues, yo elegiré una estadística adecuada. Entonces, no solamente el proceso de presentación de los resultados consiste en mostrar datos. No, y eso, bueno, se ve, es común ver, es un error tremendo que se comete por parte de los tesistas, ¿no? En las defensas donde lastimosamente sí muestran una gran cantidad de información, pero con esta información, con sus resultados mostrados, usualmente tienden a alcanzar solamente los objetivos específicos y no así alcanzar el objetivo general. No se olviden que fruto de esta investigación, lo que más bien tenemos que alcanzar es el objetivo general a partir, obviamente, de alcanzar los objetivos específicos, ¿no? Los objetivos específicos son como los peldaños, las gradas que me permiten llegar a la cima y de esta manera poder, pues, demostrar mi objetivo general, ¿no? Entonces, el día de hoy justamente nos vamos a enfocar, he preparado algunos ejemplos para que esto quede claro en cómo podemos nosotros entonces alcanzar el objetivo general a partir de aplicar una estadística adecuada, ¿no? Obviamente, este análisis de datos que yo les voy a mostrar es exclusivo de un estudio con enfoque cuantitativo, ¿no? El enfoque cualitativo tiene otro criterio, otro tipo de razonamiento para la presentación de resultados. Es más, su propio análisis conlleva aplicar distintos paquetes de análisis de datos propios, ¿no? De las investigaciones cualitativas, como es el caso del MaxQDA, por ejemplo. En cambio, en las investigaciones cuantitativas, vamos a aplicar estadística y en consecuencia, pues vamos a tener que utilizar algún paquete estadístico, desde un paquete tan sencillo como lo es el Excel, hasta paquetes más involucrados en el desarrollo de la estadística, ¿no? Como ser el SPSS, el EPINFO, el Stata, entre la gran variedad de programas o paquetes estadísticos que existen, ¿no? Bueno, entonces vamos a enfocarnos directamente en esta temática. Bien, ojo que no es una clase de estadística donde vamos a hacer el análisis, ¿no? En detalle de todo el proceso de análisis estadístico. No, 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 no. Simplemente lo que yo les quiero dar es la pauta de cómo ustedes debieran analizar sus datos y debieran presentarlos, ¿no? Obviamente de forma sintética para que tengan guía. Se ha involucrado los tres alcances, ¿no? Haciendo un poco de memoria sobre las propuestas que ustedes han presentado, pues tenemos propuestas descriptivas, correlacionales y explicativas. En consecuencia, he preparado ejemplos para cada uno de esos casos de tal manera que ustedes puedan, ¿no? Presentar sus resultados de esa manera. Bien, entonces lo que tenemos que considerar primero para poder llevar adelante el análisis de datos y la presentación de resultados es el alcance de la investigación. A manera de recordatorio, ¿no? Les involucro los cuatro más importantes, ¿no? El nivel exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo.
Entonces, mucho va a depender de la envergadura que yo le esté dando a mi investigación para poder realizar la presentación de los resultados. Vamos a ir analizando alcance por alcance, ¿no? Ir sugiriendo qué pruebas estadísticas ustedes pueden utilizar para la presentación de los mismos. No, repito, este es un análisis estrictamente dentro del enfoque cuantitativo, investigación cuantitativa. No estoy considerando para nada la investigación cualitativo, salvo que lo vamos a mencionar brevemente dentro del análisis exploratorio, que en realidad no es tal vez el análisis inicial, el alcance inicial que se realiza dentro de la investigación cuantitativa cuando se desconoce de una temática, ¿no? Cuando la temática es novedosa, ¿no? No se tiene antecedentes, no se tiene ningún tipo de información al respecto. Voy a empezar pues mi investigación a partir de un análisis exploratorio que al final conlleva a mostrar resultados teóricos, hipótesis y tal vez teorías, ¿no? La investigación cuantitativa per se inicia acá a nivel del alcance descriptivo, donde ya empiezo a aplicar estadística, ¿no? Estadística descriptiva, univariada. Luego viene la investigación correlacional, donde también puedo aplicar estadística descriptiva, pero acá necesariamente tiene que ser bivariada porque mínimamente voy a considerar la inclusión de dos variables principales, ¿no? También acá se puede aplicar estadística inferencial. Mucho va a depender, obviamente, del tipo de investigación que yo vaya a aplicar. En las investigaciones explicativas, necesariamente voy a tener que aplicar estadística inferencial, ¿no? Para poder demostrar el objetivo general destinado a demostrar este tipo de investigación, ¿no? Entonces, el proceso de investigación cuantitativa va en esa dirección. La base siempre va a ser el estudio exploratorio, ¿no? Y la cúspide va a ser va a ser el tipo de estudio explicativo. Entonces, de esa manera lo vamos a ir analizando y por eso también la importancia que se daba, ¿no? Dentro de las sugerencias cuando ustedes llevaban adelante la defensa de sus perfiles, ¿no? La selección de ciertos verbos que se adecúen al alcance que ustedes quieran trabajar dentro de su propuesta de investigación. Ojo que incluso el utilizar un verbo no es aleatorio, no porque evaluar parezca, ¿no? Un verbo tal vez más atrayente, más atractivo, más técnico, más sofisticado, lo puedo utilizar dentro de un estudio descriptivo. Eso no es válido. El término evaluar, por ejemplo, es característico de estudios explicativos. Ese verbo solamente lo debo utilizar si mi alcance de mi propuesta de investigación es pues de alcance explicativo, porque ahí sí voy a evaluar la relación entre la variable independiente con la dependiente causa-efecto, ¿no? Para los estudios correlacionales, por ejemplo, asociar, correlacionar, relacionar, comparar, pues entran dentro de los estudios correlacionales. Descriptivos, determinar, describir, ¿no? Valorar, etcétera, son pues verbos adecuados para poder desarrollar el objetivo general de nivel descriptivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de no redactar el objetivo general. En realidad, desde la redacción, desde de la pregunta de investigación, objetivo, título, y en realidad todo el desarrollo metodológico que tiene el documento tiene que estar, ¿no? Íntegramente relacionado, asociado entre sí, utilizando términos que sean correctos, que sean los adecuados, ¿no? Por eso dábamos las sugerencias, bueno, por lo menos en las defensas que he estado presente, ¿no? Desde esos detalles, ¿no? Cambio de verbo, utilice describir, utilice determinar, utilice asociar, utilice evaluar, entre otras sugerencias que se han ido dando. Entonces, ahí pues nosotros de inicio, si se dan cuenta, desde la redacción de la pregunta de investigación, que es el punto de inicio para llevar adelante un proceso de investigación, pues ya nos damos cuenta, ¿no? De qué tipo de alcance se trata, inclusive qué tipo de análisis de datos voy a utilizar, qué tipo de estadística voy a aplicar. Es así de importante la pregunta de investigación. Y si ustedes recuerdan, en taller uno nos hemos tomado la molestia, creo, 2 semanas en poder revisar solamente la pregunta de investigación, porque es el punto de inicio. La pregunta de investigación nos da un bosquejo general de todo lo que va a ser el proceso de investigación. Por eso la importancia de su redacción, el uso de términos adecuados, identificar, ¿no? Un verbo adecuado, el alcance, el propósito, la población, las variables, los límites temporal y espacial. No solamente es redactar, ¿no?
aleatoriamente una pregunta o un objetivo, no. Él tiene toda una esencia y en sí, bueno, por lo menos no aquellos que han sido alguna vez tribunales en defensas de tesis, desde leer la pregunta ya tiene uno idea de qué trata la tesis, ¿no? Hasta dónde ha llegado, cuál es la envergadura de la misma. Entonces, sobre esa base vamos a ir describiendo algunos elementos que son importantes, ¿bien? Entonces nos ingresamos directamente a lo que ya es el análisis de los datos, ¿no? Tenemos cuatro alcances, repito, exploratorio, descriptivo, relacional y explicativo. Bueno, vamos a mencionar al nivel exploratorio. Si bien es el punto de inicio dentro de la investigación cuantitativa, el análisis que se llega a dar es estrictamente teórico, no semejante a lo que se realiza en la investigación cualitativa. Al final, no voy a mostrar datos, no voy a aplicar estadística porque no merece, no aplica para un nivel exploratorio. Lo mejor que yo puedo generar a partir de llevar adelante un estudio exploratorio es una teoría. ¿No? Pero la mayoría de las veces, ¿no? Llegamos nosotros a redactar ciertas hipótesis, pero que obviamente van a ser pues la base para que más adelante otro grupo de investigadores permita o se permitan desarrollar ya este tipo de investigaciones, ¿no? Descriptivas, correlacionales o explicativas. Necesitamos siempre la base. En la mayoría de las temáticas que se abordan dentro de la investigación en salud o en ciencias biomédicas, ya tenemos esta base, ¿no? Ya tenemos estudios exploratorios, ya tenemos estudios descriptivos, correlacionales. Por eso usualmente no se exigen estudios explicativos. Pero bueno, por ahí podemos ir actualizando información, especialmente en el ámbito epidemiológico. Es así que también se aceptan estudios descriptivos, así como también correlacionales, ¿no? Y eso es bueno porque es necesario también dentro de nuestro ámbito, especialmente en salud, en la parte epidemiológica, ir actualizando constantemente la información, los datos, ¿no es cierto? Además de ir alcanzando las distintas poblaciones que se requiere dentro, pues, de una determinada localidad o ciudad o departamento o país, ¿no? Entonces, no por eso vamos a desmerecer, ¿no? El hecho de que yo desarrolle un estudio exploratorio o descriptivo no se desmerezca jamás. Eso no significa que tenga menor valor que un estudio explicativo, no. Más al contrario, ¿no? Nos sirve para actualización, nos sirve para inicio de una investigación. Un claro ejemplo fue el tema de COVID en su momento, ¿no? COVID-19 en la gestión 2019, finales de 2019, pues no se tenía idea alguna, ningún tipo de antecedente, ¿no? Sobre la epidemiología misma de la enfermedad. Entonces, no se podía desarrollar un estudio descriptivo, menos correlacional, menos explicativo, imposible desarrollarlo. Por eso, si ustedes refieren a las investigaciones publicadas en las revistas biomédicas, los primeros artículos relacionados a COVID-19 eran fruto de un análisis exploratorio, ¿no? Revisión teórica, revisión bibliográfica que generaba ciertas hipótesis, generaba pues teoría que era importante, que era el punto de partida para poder generar los demás tipos de estudios, ¿no? Después ya se han hecho estudios epidemiológicos, prevalencia, incidencia, ¿no? Correlacionales, donde se han ido asociando, ¿no? La enfermedad con ciertos factores de riesgo y al final, pues el desarrollo de las vacunas a partir de desarrollar un estudio explicativo, ¿no? Entonces siempre vamos a darle cierta credibilidad a todos los tipos o alcances de investigación que se tienen. Bien, exploratorio. Bueno, como se menciona acá en la diapositiva, se plantea cuando se observa un fenómeno que debe ser analizado. Usualmente este fenómeno es novedoso, poco o nada conocido. Se aplican métodos de análisis cualitativos, ahí tenemos algunos, ¿no? Heurístico, fenomenológico, hermenéutico, constructivista, que al final generan teorías, ya les decía, o generan hipótesis. Y no se aplica estadística porque no tenemos ningún tipo de información numérica, datos numéricos que permitan realizar el análisis estadístico, ¿no? Entonces, todo lo que se va a generar en un estudio exploratorio es íntegramente relacionado a la teoría. Posteriormente, pues le sigue el análisis descriptivo. En el análisis descriptivo ya empezamos a hablar verdaderamente de la investigación cuantitativa, donde necesariamente ya vamos a aplicar estadística, ¿no? Un estudio descriptivo describe fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia temporal y geográfica determinada. El análisis estadístico es univariado y eso es lo que ya les mencionaba hace un momento. Para poder analizar los datos,
y presentar los mismos, ¿no? Bajo la forma de resultados, tengo que aplicar estadística descriptiva univariada. ¿Por qué? Porque en un estudio descriptivo mínimamente voy a considerar una variable principal. Puedo tener varias, ¿no? Puedo tener, qué sé yo, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 100 variables principales, pero el análisis lo voy a realizar de forma univariada. Es decir, ir presentando, ¿no? los resultados para la variable A, porcentaje tantos, tabla de frecuencia, gráfico, etcétera. Variable B, lo propio. Variable C, lo propio, de forma separada. A eso se refiere el análisis univariado. Bien. Un claro ejemplo es el censo, ¿no? Llevar adelante un censo demográfico de población y vivienda pues es llevar adelante un estudio descriptivo. Dentro de un censo, pues, ¿cuántas variables se toman en cuenta? Gran cantidad, ¿no es cierto? Pero al final no buscan asociaciones, lo único que muestran, ¿no? Es el análisis para cada una de las variables. Y en las propuestas que nosotros tenemos, en algunos casos, tienen una variable principal, y excelente, y está bien, ¿no? Está bien. No es que el requisito sea que ustedes tengan 2, 3, 10, no, con una variable se puede iniciar, ¿no? Algunos tal vez no tienen la experiencia necesaria todavía en investigación, en el desarrollo de tesis, pues iniciemos por un estudio descriptivo donde vamos a considerar una variable principal. Y eso está excelente, está aceptado, por lo menos para el nivel especialidad, no hay mucho problema. Bien, quieren considerar dos variables principales, tres, lo pueden hacer. Si el análisis va a ser univariado, entonces pues la investigación sigue siendo descriptiva, ¿no? Entonces, sobre esa base es importante identificar el tipo de variable que estoy tomando en cuenta en la investigación. ¿Será una variable categórica o será una variable numérica? ¿Por qué es importante? Porque fruto de la identificación del tipo de variable, voy a poder seleccionar un método estadístico adecuado que me permita, ¿no? mostrar y sintetizar los datos para generar los respectivos resultados. Si son variables cualitativas o categóricas, pues tendré que generar una tabla de frecuencias, donde incluya frecuencias absolutas, relativas, tal vez lo más importante, porcentajes. Fruto de esta tabla de frecuencias, yo puedo generar también adicionalmente, ¿no? Gráficos, ¿no? Que pueden ser de sectores o mejor conocidos como tortas, así como también gráficos de barras. Eso simplemente es reforzando lo que se quiere mostrar en la tabla de frecuencias, si fuera categórica. Si la variable fuera numérica, no puedo aplicar tabla de frecuencias. No se debe aplicar tabla de frecuencias. Para variables numéricas, pues tengo que aplicar necesariamente alguno de estas pruebas estadísticas. Hay una gran variedad. Las más importantes, ¿no? El promedio o media y la desviación estándar, que son las que usualmente se utilizan para la mayoría de los estudios descriptivos que se desarrollan, ¿no? Entonces, de esa manera tengo que tener claro el tipo de variable que se está incluyendo en mi investigación para poder presentar los resultados de forma adecuada. Acá en la parte superior justamente tenemos una tabla de frecuencias completa, ¿no? Donde están los intervalos, por ejemplo, de las variables que se han considerado, las frecuencias absolutas, relativas, acumuladas, ¿no? Los porcentajes, etcétera. Bueno, en estadística descriptiva nos enseñan esto, ¿no? Cómo generar tablas de frecuencias. Bueno, para mostrar o armar la tabla de frecuencias en mi investigación, no es necesario que yo considere o desarrolle todos estos elementos, porque en realidad incluir gran cantidad de información también desvía la atención y la revisión, obviamente, por parte del tribunal. Hay que ser más concisos, más enfocados, y es así que se recomienda no incluir solamente, por ejemplo, tres columnas, ¿no? La variable, la frecuencia absoluta y el porcentaje. Y de esa manera podemos presentar los resultados, ¿no? Si mi variable fuera cualitativa o categórica. Si mi variable fuera cuantitativa, pues refiero a los estadísticos descriptivos, ¿no? Por ejemplo, la media o promedio, sumatoria, ¿no? De todas las observaciones entre el total de observaciones. Desviación estándar, ¿no? La sumatoria de la diferencia de el promedio menos perdón, las observaciones menos el promedio elevado al cuadrado sobre, ¿no? El número de observaciones menos uno. Bien, perfecto.
Bueno, solamente les hago conocer porque, bueno, hoy en día ya no aplicamos las fórmulas, el paquete estadístico realmente nos facilita tanto que obviamos, ya no es necesario conocer la esencia de la estadística, pero sí debemos tener la capacidad de poder interpretar los valores que vayamos a obtener, fruto del análisis estadístico que se realiza en un paquete estadístico, ¿no? Bien, entonces lo segundo, pues necesariamente para variables cuantitativas, ya sean estas discretas o continuas. Bien, ya tenemos otro ejemplo, ¿no? En este caso tenemos la figura que dice prevalencia de parasitosis intestinal, ¿no? En niños de nueva tilata. Se está presentando la prevalencia. Para medir la prevalencia se han medido casos positivos y casos negativos. Son variables categóricas o cualitativas. En consecuencia, pues genero mi tabla de frecuencias, donde están las tres preguntas, ¿no? O perdón, tres columnas. La variable positivo o negativo, la frecuencia absoluta, 74,36, y el porcentaje respectivo, ¿no? 67,3 casos positivos, negativo 32,7. Esto involucra que la prevalencia de parasitosis intestinal en esta población es 67,3%, ¿no? Lo puedo presentar a manera de tabla de frecuencias y reforzar con un gráfico, que en este caso se está utilizando un gráfico de sectores, o bien si gustan un gráfico de barras, ¿no? Ahora, esto es muy discutible, ¿no? Personalmente hablando, bueno, y lo que yo sugiero, recomiendo es utilizar o bien la tabla o bien el gráfico, no necesariamente ambos, porque tampoco es bueno entrar en el fenómeno de redundancia, ¿no? Porque incluyo mi tabla, incluyo el gráfico y ahí abajo también le pongo interpretación, ¿no? Y en palabras vuelvo a repetir lo que está acá. Y bueno, entonces estamos redundando de tres maneras y bueno, pierde el sentido de la investigación, ¿no es cierto? Entonces, más bien, bueno, repito, de forma personal, la sugerencia o incluyen su gráfico o incluyen la tabla y en el análisis más bien hacer una interpretación de lo que está ocurriendo a manera de discusión, que es más importante inclusive que volver a repetir obviamente lo que ya está en la tabla o en el gráfico, ¿no? ¿Y qué es la discusión de resultados? La discusión de resultados es pues la comparación de los resultados que ustedes han obtenido con los resultados de otras investigaciones referentes a la misma temática, ¿no? Comparar, en el caso mío, 67%, ¿no? Por otro equipo de investigadores tal vez han hallado en la misma población 70% o 50% o 20%. ¿Por qué? ¿Por qué habrá esas diferencias? ¿Por qué yo habré hallado 67? ¿Por qué este otro equipo habrá hallado más? ¿O por qué habrá hallado menos? ¿No? Tratar de explicar, obviamente, para eso tendré pues que leer y entender las otras investigaciones que se han realizado. De esta manera yo generar una discusión académica y esa discusión realmente enriquece los resultados, realmente realiza un aporte sustancial a la presentación de sus resultados, ¿no? Bueno, eso a manera de sugerencia, pero al final de cuentas lo que define siempre va a ser pues la institución sobre la base de su reglamento, ¿no? Si el reglamento dice que usted tiene que incluir gráfico, tabla, interpretación, pues bueno, tenemos que incluir las tres formas de presentación. Si el reglamento dice solamente tabla o gráfico, bueno, pues no tendremos que seguirlo al pie de la letra. En el caso del UPEA, no tenemos un reglamento que especifique por qué camino tenemos que irnos, así que ustedes pueden hacerlo de forma libre. Si quieren, incluyen gráfico, tabla, interpretación, o solamente gráfico o tabla e interpretación. Es libre, pero la sugerencia personal que yo les doy para evitar mucha redundancia es, ¿no? O gráfico o tabla. Obviamente siempre acompañado de una interpretación, pero que más que sea repetir lo que está acá, ¿no? Tiene que ser generar una discusión. De esta manera realmente enriquecemos los resultados. Bien, mañana les voy a mostrar ejemplos de tesis de nivel licenciatura, tesis de especialidad, de maestría, de doctorado, para que ustedes vean la diferencia y por lo menos el formato, ¿no? De cómo se trabajan estos tipos de tesis. Bien, esto obviamente para variables cualitativas, ¿no? O categóricas, donde el análisis o las variables han sido palabras, en este caso positivo, negativo, ¿no? Si las variables fueran más bien números, ahí tenemos que, bueno, pues hacer otro tipo de análisis estadístico, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, se presentan a continuación las mediciones de colesterol en sangre, miligramos por decilitro de 30 personas sanas, ¿no? 180, 201, 152, etcétera. Realizar un análisis descriptivo es el ejercicio, ¿no? Realizo el vaciado de mis datos en un paquete estadístico, ¿no? Elijo las opciones adecuadas y bueno.
Selecciono todo el conjunto de estadísticos que me permiten entender, analizar, interpretar y entender, pues, una variable cuantitativa, ¿no? La media, por ejemplo, o promedio de este conjunto de datos, 179.2. Tenemos la mediana, tenemos la moda, la desviación estándar, ¿no? Varianza, asimetría, error estándar, kurtosis, error estándar de la kurtosis, el rango mínimo, máximo, sumatoria, etcétera. Como pueden ver, puedo incluir distinta cantidad de parámetros o estadísticos. No es necesario. Bien, esto lo he incluido simplemente para que ustedes tengan conocimiento de qué parámetros o estadísticos existen, ¿no? Lo más importante siempre va a ser la media o promedio, acompañado de la desviación estándar, ¿no? Eso, por ejemplo, para este caso específico, me va a permitir, pues, calcular los valores de referencia para esta población, ¿no? 179 más menos dos desviaciones estándar, 19,478, y de ahí, ¿no? Como mínimo, como máximo, podría identificar los valores o los límites inferior y superior de los valores de referencia de colesterol para esta población en específico, ¿no? La edad, tal vez, algunos muchas veces se incluyen, miden la edad. Si miden la edad, no es bueno generar, ¿no? Una tabla de frecuencias, más bien cuando vayan a presentar los resultados de edad, qué sé yo, tal, etcétera, ¿no? Presenten la media y la desviación estándar, ¿no? Y con esos van a dar a entender mejor los datos cuantitativos que ustedes han obtenido. Bien, entonces, como se dan cuenta, el análisis estadístico es totalmente diferente. Variables cualitativas, gráficos, tabla de frecuencias, variables cuantitativos, estadísticos y o parámetros. Los más importantes, la medio promedio y la desviación estándar. En cuanto al análisis correlacional, bien, los estudios correlacionales mínimamente van a considerar dos variables principales, ¿bien? Pero el análisis que se va a dar sobre estas dos variables necesariamente tiene que buscar la asociación, relación o correlación de las mismas. Es decir, de alguna manera buscar la influencia de una variable sobre la otra variable. Pero cuando menciono influencia, tenemos que distinguirlo del fenómeno causa-efecto, ¿no? Que eso no lo podemos medir en un estudio correlacional. Ojo, la del fenómeno causa-efecto es pues del estudio explicativo. Acá no. Acá tengo dos variables. Una puede influir sobre la otra o no lo puede hacer. ¿No? Lo único que voy a limitarme a analizar es la relación o asociación entre esas dos variables. Entonces, estudio correlacional. Ahí tal vez aprovecho, ¿no? En hacerles conocer lo siguiente, la inclusión de las famosas variables independiente y dependiente, ¿no? Este error, pues, yo lo he visto a todo nivel, créanme. Tesistas, ¿no? Tutores, asesores, tribunales que todavía no llegan a entender la importancia de poder identificar la variable independiente y dependiente. La independiente es la causa, la dependiente es el efecto. ¿Dónde yo realizo la medición de la relación causa-efecto? Solamente acá. Solamente en estudios explicativos. Por lo tanto, los estudios explicativos sí van a tener pues una variable independiente y una variable dependiente. Estudio correlacional descriptivo, no, imposible, imposible. No puedo yo inventarme, no puedo hacer aparecer dos variables en un estudio descriptivo que solamente apunta, qué sé yo, a medir la prevalencia de una enfermedad. Si mi propuesta inicial desde la pregunta objetivo general radica en determinar la prevalencia, ¿no? de una determinada enfermedad, ya pues ahí estoy haciendo conocer que tengo una sola variable. Es mi estudio es descriptivo, entonces ni el tribunal ni nadie pues me puede a mí exigir a tener una variable independiente y dependiente, porque no es la esencia de la investigación, ¿no? No estoy desarrollando un estudio explicativo, tampoco en un estudio correlacional, no estoy buscando la relación causa-efecto, ¿no? Simplemente la asociación o relación entre dos variables. Entonces ahí también mucho detalle, por favor, porque como les digo, ese error lo he visto a todo nivel, inclusive, ¿no? En docentes que dictan la cátedra de metodología de la investigación o dan los talleres de tesis. Es un error muy común que se comete, pero que ahora lo quiero dejar bien claro, por favor, con ustedes, con este grupo.
ese detalle de la variable dependiente e independiente solamente acá. Acá no. De estos dos hablamos de variables principales y variables complementarias. Por lo menos una variable principal para el estudio descriptivo y por lo menos dos variables principales para un estudio correlacional. Bien, bueno, retornando a la presentación misma, ¿no? El estudio correlacional cuantifica la relación entre variables, pero no demuestra relaciones de causalidad, y eso es muy importante, ¿no? No se busca la relación causa-efecto, solamente asociación o relación entre variables. El análisis estadístico puede ser descriptivo, pero tiene que ser bivariado necesariamente. ¿Por qué? Porque se han considerado dos variables principales. Pero también a esto se le puede sumar inclusive un análisis estadístico inferencial y también análisis estadístico de estimación. Son tres los tipos de estadística que se puede aplicar a un estudio correlacional. Y eso es lo que vamos a ir analizando acá. Bien, bueno, acá se los he incluido una tablita para poder elegir, ¿no? El tipo de análisis estadístico que voy a considerar en función del tipo de variable, sean estas cualitativas o sean cuantitativas, ¿no? Tomando en cuenta pruebas paramétricas y no paramétricas. Tal vez voy a empezar por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba paramétrica y no paramétrica? Las pruebas paramétricas son aquellas donde el conjunto de datos que se han obtenido responden a una distribución normal. Es decir, se va a generar una curva semejante a la campana de Gauss, ¿no? En ese caso, hablamos de una prueba paramétrica o estadística paramétrica donde puedo aplicar este tipo de pruebas, ¿no? TD-Student, ANOVA. Pero si ese conjunto de datos que yo he obtenido fruto de la aplicación de mi instrumento no tiene una distribución normal, no puedo elegir una prueba paramétrica, ¿no? Necesariamente optaré por su opción no paramétrica. Ahí tenemos algunas opciones: chi cuadrado, Laudeman-Whitney, H de Kruskal-Wallis, Magnemar, Wilcoxon, Friedman, la Q de Cochrane, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, esta tablita les va a ayudar mucho. Esta tablita les va a permitir elegir adecuadamente un tipo de prueba cuando ustedes quieran desarrollar un estudio correlacional, ¿no? Por ejemplo, en un estudio transversal para muestras independientes, donde voy a considerar solamente un grupo y la variable llega a ser nominal dicotómica, es decir, categórica o cualitativa, la única opción que yo voy a tener para poder relacionar ambas variables o asociar es el chi cuadrado. Si la variable fuera numérica, ¿no? La t de student para una muestra. Si yo tuviera dos grupos en este estudio, ¿no? Y, bueno, tendríamos una variable nominal dicotómica, chi cuadrado, la corrección de Yates, el test exacto de Fisher, que es lo que más se utiliza. Por lo menos en el ámbito de la epidemiología, es lo que más se utiliza, ¿no? Cualquiera de estos tres: chi cuadrado, corrección de Yates y el test de Fisher. Si fuera politómica, chi cuadrado. Si fuera ordinal, la U de Mann-Whitney. Si fuera más bien una variable numérica o cuantitativa, la T de Student para muestras independientes, ¿no? Si tuviera más de dos grupos, nominal dicotómica, chi cuadrado, politómica, análisis de correspondencias. Si fuera ordinal, la H de Kruskal-Wallis. Si fuera, ¿no?, cuantitativa, ANOVA de un factor. Para estudios longitudinales, ¿no?, muestras relacionadas, dos mediciones, más de dos mediciones. Dos mediciones, ¿no? Nominal dicotómica, Magnemar; politómica, Magnemar-Bowker; ordinal, Wilcoxon, ¿no? Si fuera cuantitativa, T de Student para muestras relacionadas. Más de dos medidas, ahí tenemos las mismas opciones, ¿no? Dicotómica, la Q de Cochrane; nominal politómica, lo propio; ordinal, Friedman; y numérica, ANOVA para medidas repetidas, ¿no? De todas maneras, la mayoría de los estudios que se desarrollan en nuestro ámbito, en nuestro entorno, en ciencias de la salud, ¿no?, apunta a aplicar dos grupos, ¿no? Si son estudios epidemiológicos, dicotómicos, chi cuadrado, corrección de Y, test exacto de Fisher. Si fueran politómicos, chi cuadrado, ¿no? En estudios longitudinales, antes y después, usualmente se aplica Magnemar, ¿no? Y TD-Student y ANOVA, si hablamos de variables cuantitativas y pruebas paramétricas.
Bueno, entonces a partir de esta tablita ustedes podrán elegir adecuadamente qué prueba estadística pueden aplicar, ¿no? De todas maneras, bueno, para no complicarnos tanto la existencia, yo me voy a ir desarrollando ejemplos más específicos, ¿no? Basándome obviamente en la experiencia de la pasada presentación de sus perfiles de tesis, así como también de algunas tesis que he ido desarrollando o que he ido asesorando. De esa manera vamos a tener más claro el desarrollo, ¿no? Del análisis de datos y la presentación de los resultados, ¿no? Bueno, acá tenemos la forma de cálculo del chi cuadrado, ¿no? Ahí está la fórmula, ¿no? La frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada, todo eso es la sumatoria, ¿no? Tenemos que generar dos tablas, la tabla de valores observados, la tabla de valores esperados, al final, ¿no? En función del valor del chi cuadrado calculado, buscar pues en las tablas estadísticas de chi cuadrado y poder ver, ¿no? Su probabilidad de aceptación en función también de de la campana de distribución que tiene chi cuadrado, ¿no? Eso se hacía antes de forma manual. Obviamente tenía cierta complejidad, había que necesariamente referir a una estadística a un estadístico, ¿no? Para que pueda llevar adelante este proceso. Hoy en día, con un paquete estadístico, esto se realiza en menos de 10 minutos, ¿no? Creo que lo más difícil es realizar el vaciado de datos, porque después el análisis es al momento, ¿no? Justamente acá les incluyo un ejemplito, ¿no? La pregunta es, ¿cuál será la asociación entre el grado de adicción y la capacidad pulmonar? Grado de adicción al tabaco, ¿no? Al cigarrillo. Y la capacidad pulmonar. Bueno, esto va a generar definitivamente una investigación con alcance correlacional. Bien, donde tengo dos variables, grado de adicción y capacidad pulmonar, ¿no? Y ya, miren, en la pregunta misma ya se está incluyendo pues, el término asociación. Esto ya me hace entender que esta es pues una investigación correlacional porque se está buscando la asociación de dos variables. Y yo corroboro que estén presentes ahí las dos variables, grado de adicción y capacidad pulmonar. Entonces, genero mi instrumento, lo valido, recolecto la información y genero este tipo de tablita, ¿no? Esta es una tabla cruzada, 2 por 2 donde voy a generar o enfrentar las dos variables de interés, las dos variables principales. Por un lado, grado de adicción, que lo he categorizado en alto, medio, bajo, es una variable politómica, versus capacidad pulmonar, que también lo he categorizado en alto, medio, bajo, también una variable politómica. ¿No? En ese caso, teniendo que enfrentar dos variables politómicas, necesariamente, ¿no? Mi prueba estadística a utilizar va a ser el chi cuadrado. No tengo otra opción. Tengo que calcular el chi cuadrado. Pero antes de calcular el chi cuadrado, necesariamente necesito generar esta tabla cruzada. Bueno, en este caso no es 2 por 2, ¿no? Es 3 por 3 o directamente denominar la tabla cruzada, donde pues tendré grado de adicción alto, con una capacidad pulmonar alto, 5 casos, ¿no? Alto medio, 10, 45, total 60 para grado de adicción alto. Para grado de capacidad pulmonar alto tengo 35 y así para cada una de las categorías, ¿no? Y el total general será 200. Ese es el tamaño de mi muestra o población. Bien, bueno, tengo generado esta tablita. A partir de esta tabla puedo calcular el chi cuadrado y el paquete estadístico lo va a hacer, ¿no? Genero o solicito al paquete estadístico realizar el cálculo del chi cuadrado y hoy en día, ¿cómo se interpreta? Ya no me interesa el valor del chi cuadrado, ¿no? ¿Cómo se obtiene ese valor? Aplicando esta formulita que les he mostrado, ¿no es cierto? Llego a ese valor y luego tengo que hacer las comparaciones con las tablas y demás, bueno, toda una historia. Pero ya no me interesa hoy en día. Lo único que más que este valor, pues refiero a interpretar lo que se conoce como p-valor o significancia asintótica o nivel de significancia. Bien, mucho dependerá del tipo de paquete estadístico que ustedes utilicen para que se le asigne una determinada denominación. Nivel de significancia o significación asintótica. Y aquí hay una condicionante. Para esto les he incluido esta tablita, que esto no tiene que estar presente en los resultados, pero sí es muy importante que ustedes lo entiendan,
para poder realizar la interpretación adecuada del cálculo y, lo más importante, interpretación del chi cuadrado. Bien, donde tengo que desarrollar 5 elementos importantes. La hipótesis. Esta es la hipótesis estadística. La hipótesis estadística siempre refiere a la inclusión, ¿no?, de una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Esto no me puedo inventar. Cada prueba estadística, en este caso chi cuadrado, tiene su propia hipótesis estadística. Para el caso del chi cuadrado, la hipótesis nula es independencia de variables. Hipótesis alterna, asociación de variables. Y eso es lo que ahora tengo que demostrar. O me quedo con la hipótesis nula o me quedo con la hipótesis alterna. No me puedo quedar con ambas. Tampoco no me puedo quedar sin ninguna, ¿no? Necesariamente o la nula o la alterna. Usualmente la hipótesis alterna es también la hipótesis de investigación. Entonces, es lo que yo quiero demostrar, es lo que quiero alcanzar, ¿no? Eso es lo ideal, que no siempre se logra, pero bueno, en algunos casos sí. Y si no alcanzan, tampoco involucra que la investigación se haya desarrollado mal. No, porque al final de cuentas no sabemos el resultado que vamos a obtener, ¿no? Entonces tampoco se desanimen, porque alguna vez me ha pasado, ¿no?, que con algún tesista realiza el cálculo, se queda con la hipótesis nula, ¿no? Totalmente desmoralizado, triste, porque no ha alcanzado, pues, o no ha logrado demostrar su hipótesis de investigación. Pero bueno, así es la investigación, no sabemos, ¿no? No sabemos y al final tenemos que mostrar al resultado que hayamos llegado. Bien. El segundo elemento importante, el nivel de significancia. El nivel de significancia es el punto de comparación donde estadísticamente hay significancia del resultado que se ha obtenido. El punto de corte es el 5%, ¿ya? Valores menores al 5% o 0,05 se consideran significativos. Bien. La prueba estadística, obviamente el chi cuadrado en este caso, el p-valor que se ha hallado, este es el p-valor, ¿no? En este caso es 0,000, un número extremadamente bajo. Y la decisión que se va a tomar. Si el p-valor es mayor a 0,05, es decir, es mayor a este nivel de significancia, acepto la hipótesis nula y rechazo la hipótesis alterna. Si el p-valor fuera menor a 0,05, lo opuesto, ¿no? Rechazo la hipótesis nula y me quedo con la hipótesis alterna, para que me entiendan mejor, ¿no? Tomando en cuenta el ejemplo que tenemos acá. He generado mi tabla cruzada. Tengo el p-valor hallado fruto del análisis de esta tabla cruzada, que en este caso es 0,00, ¿no? Refiero a mi análisis, ¿ya? El p-valor tiene un valor de 0. 0 es menor, pues, que 0,05. Por lo tanto, el p-valor es menor a 0,05. Entonces, rechazo la hipótesis nula. Es decir, no tomo en cuenta esta hipótesis y me quedo con la hipótesis alterna o hipótesis de investigación, es decir, que hay asociación de variables. Entonces, ¿cómo concluyo? La pregunta era, ¿cuál será la asociación? Entonces, yo voy a responder a esto. Existe, ¿no?, asociación entre el grado de adicción y capacidad pulmonar. Es decir, una variable puede influir sobre la otra, ¿no? Entonces, mucho dependerá del análisis para poder interpretar, es decir, a mayor grado de adicción, mayor capacidad pulmonar. A menor grado de adicción, menor capacidad pulmonar. Y si la relación que he identificado es inversa, pues irá, ¿no? A mayor grado de adicción, menor capacidad pulmonar. Entonces, la interpretación mucho va a depender del tipo de asociación que estoy considerando. Pero por lo menos con este valor que he encontrado, con este p-valor, puedo yo demostrar que hay asociación entre estas dos variables. Y eso es lo que tengo que reportar, ¿no? Porque ese justamente era mi objetivo general, ¿no? Como ustedes pueden observar, acá no hay nada de estadística descriptiva. Puedo considerarlo tal vez para alcanzar algún objetivo específico, se puede hacer, pero en este caso no amerita porque fruto de esta pregunta de investigación se va a generar pues un objetivo general, ¿no? Con alcance correlacional y en consecuencia es la única forma en lo que yo puedo demostrar el haber alcanzado ese objetivo general. Y al final concluir que sí hay asociación entre las variables grado de adicción con capacidad pulmonar. Estadísticamente es significativo y es demostrable. Y lo más importante y lo que lo genera felicidad pues al investigador,
hay o se ha alcanzado la hipótesis alterna o hipótesis de investigación, ¿no? A esto también se denomina contraste de hipótesis. Bien, bueno, acá tenemos otro ejemplo. ¿Existirá asociación entre la presencia del gen y el desarrollo del tumor entre los individuos que presentan o no un determinado gen? No, bueno, esta pregunta es característica de los estudios epidemiológicos, ¿no? De factores de riesgo. Aquellas personas que estén desarrollando o buscando, ¿no? Factores de riesgo asociados a una determinada enfermedad, pues acá tenemos el análisis estadístico que tienen que aplicar. Bien, por ejemplo, tenemos que generar, obviamente, el enfrentamiento de las dos variables, ¿no? Si leemos bien la pregunta, ahí tenemos asociación, estudio correlacional. Tiene que haber dos variables, buscamos, ahí está, una variable, presencia del gen, otra variable, desarrollo del tumor, ¿no? Entonces, es un estudio correlacional. Genero, pues si quiero demostrarlo, tengo que generar mi tabla cruzada. En este caso sí va a ser una tabla 2 por 2 porque las dos variables son dicotómicas, es decir, tienen dos categorías, ¿no? Tumor, si está presente y no está presente. Dos categorías, dicotómica. Presencia del gen, si está presente, no está presente. Dos categorías, dicotómica. Tabla 2 por 2. Entonces, ¿esto cómo se interpreta? ¿No? Aquellas personas que sí presentan el gen y han desarrollado el tumor, tenemos 61. Y aquellas que no han desarrollado el tumor, 36. En total, 97, ¿no? Y lo propio para la ausencia del gen, teniendo en total también una población o muestra de 200 unidades de análisis, ¿no? Pero bueno, al tratarse de un estudio epidemiológico de factores de riesgo, no solamente voy a aplicar chi cuadrado, bien, no solamente, más bien para poder alcanzar el objetivo general de este tipo de estudios, tengo que aplicar estadística de estimación, ¿no? En este caso, medidas de riesgo, como el odds ratio, riesgo relativo, bien. Solamente a partir de poder calcular estos parámetros estadísticos voy a poder alcanzar el objetivo general, ¿no? Ni con chi cuadrado les comento. Puedo reforzar con chi cuadrado. Se puede reforzar, pero no es obligatorio, no es necesario, ¿no? Para este tipo de propuestas, repito, factores de riesgo, estadística de estimación, por lo menos determinar odds ratio. Y acá justamente se ha generado, ¿no? El valor del odds ratio. El odds ratio que se ha generado es 2,781. Ese es el valor que se ha calculado. Y tenemos el intervalo de confianza al 95%. El límite inferior 1,568 y el superior 4,931. Bien. Bueno, ¿esto cómo se interpreta? Esto es un poquito más complicado, pero bueno, les voy a explicar acá. Nuevamente realizo, ¿no? Mi análisis tomando los 5 elementos: hipótesis, valor de contraste, prueba estadística, intervalo de confianza, decisión. La hipótesis, tenemos dos hipótesis estadísticas, ¿no? Nula y alterna. Nula, independencia de variables; alterna, asociación de variables. Valor de contraste, ya sea el riesgo relativo o el odds ratio, debe ser igual a 1. Este es el punto de contrastación de las que ya les explico en un momento. La prueba de estadística puede ser odds ratio o riesgo relativo y el intervalo que se ha calculado, ¿no? En este caso 1,568, este es el OR, y el superior 4,931. Si referimos al riesgo relativo, acá tenemos 1,242 o 2,221, ¿no? Decisión, acepto hipótesis nula o rechazo la hipótesis nula. Bien. Entonces, el valor de contraste, el que voy a someter a prueba, es 1, automáticamente para este tipo de pruebas. Ese valor 1 tiene que estar, si quiere, bueno, si va a ser significativo el resultado, necesariamente tiene que estar fuera de este intervalo que he generado. Si está fuera, ¿no? Rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alterna. Si más bien ese valor 1 estuviera dentro de este intervalo, lo opuesto, ¿no? Acepto la hipótesis nula, rechazando la hipótesis alterna. En este caso, hagamos el análisis. Mi valor de contraste es 1. El límite inferior, 1,568. El superior, 4,931. 1 estará dentro o fuera de este intervalo. 1 es menor al límite inferior, 1,568. Consecuencia, está fuera de este intervalo.
Por lo tanto, el valor que he obtenido es estadísticamente significativo. Bien, por lo tanto, rechazo la hipótesis nula y me quedo con la hipótesis alterna. Hay asociación de variables, es decir, la presencia del gen está asociado al desarrollo del tumor. Y esto va más allá, y eso es lo interesante, por eso me gusta el análisis de estimación. Este valor que yo he encontrado me permite ir más allá, dar una interpretación tal vez más entendible. Este valor lo puedo redondear a 3, ¿no es cierto? 3, lo voy a redondear a 3. 2,781 lo redondeo a 3, es posible. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquellas personas, ¿no? Aquellas personas que sí presentan el gen X, tienen la probabilidad 3 veces más en desarrollar un determinado tumor. Y esa es la conclusión a la que puedo llegar, ¿no? Dentro de lo que es mi estudio, ¿no? Repito, que las personas que presentan el gen X o el gen específico tienen la probabilidad 3 veces más de desarrollar en un determinado tipo de tumor, ¿no? Entonces, ahí he demostrado la asociación e inclusive me ha animado a dar una probabilidad estadística para el desarrollo de la enfermedad sobre la base de la presencia del factor de riesgo. Bien, es por eso que aprovechando esto que he mencionado, aquellas personas que estén desarrollando este tipo de estudio con factores de riesgo, trabájenlo de esta manera. Bien, necesariamente la enfermedad ustedes lo tienen que dicotomizar. Sí, no, presente, ausente, enfermo, sano. No más. Si ustedes tienen 3, bueno, ahí ya no podemos realizar análisis de estimación. No. Entonces lo tienen que ustedes dicotomizar necesariamente. Enfermedad, sí, no. Factor de riesgo, lo propio, dicotómico, sí, no, presente, ausente. Y este análisis lo tienen que realizar para cada uno de los factores de riesgo que están considerando. Si yo quiero someter a prueba 10 factores de riesgo, pues tendré que realizar este análisis 10 veces, cada vez para cada determinado factor de riesgo. Mientras más factores de riesgo ustedes incluyan, mucho mejor. Tienen mayor probabilidad de no poder ustedes encontrar que si realmente un factor de riesgo esté asociado al desarrollo de la enfermedad. Si ustedes se restringen a incluir pocos factores de riesgo, menos de 5, hay mucha probabilidad de que no, la mayoría de los factores que están sometiendo a prueba no desarrollen el tumor. Y es un poquito, no disminuye la presentación de los resultados, el valor, la confianza que se da. Por eso que para este tipo de estudios, y es también lo que les he aconsejado, ¿no? En las defensas que hemos tenido de los perfiles, incluya la mayor cantidad de factores de riesgo que me recomienda la teoría. Obviamente la elección de los factores de riesgo no es pues aleatoria, ¿no? No es los que yo nomás quiero hacer, no, es definitivamente vamos a tener una base y esta base pues la va a determinar la revisión teórica, el marco teórico, ¿no? Pero mientras más, mucho mejor, ¿no? Y esto a manera de experiencia les comento que alguna vez con algún tesista me ha tocado, ¿no? Eligiendo 20 factores de riesgo para someter a prueba, hemos encontrado 8 que sí son factores predisponentes a la enfermedad. Y bueno, los hemos reportado de esa manera, ¿no? En algún caso de 15, por ejemplo, factores de riesgo, solo uno ha resultado ser un factor de riesgo, ¿no? Pero bueno, de esa manera también lo hemos tenido que reportar porque también no podemos nosotros, ¿no? Hacer pues una adecuación de los valores que tenemos, ¿no? Como en el cacho, lo que se ve se tiene que anotar y mostrar. Y en realidad, bueno, de esa manera lo hemos reportado. Ahora, eso no desmerece el trabajo, bien, no se sientan mal, porque eso también ocurre en los tesistas. Mi tesista ya no quería presentar, se ha desanimado, se ha desmoralizado, porque de tantos factores de riesgo que ha sometido a prueba, solamente un hito ha salido que es, pues, factor de riesgo predisponente. Y eso está bien, yo le dije que está bien, que no tiene por qué estar así intranquila. Más al contrario, ese es el resultado al cual hemos llegado, fruto de someter cierta cantidad de factores de riesgo en una determinada población, en un determinado espacio de tiempo, ¿no?
Entonces, lo que se ve, se anota, se reporta y de esa manera, pues, alcanzamos el objetivo general, ¿no? Entonces, esta es estadística de estimación para también estudios correlacionales, pero de tipo epidemiológico, donde se considera factores de riesgo. Bien. Bueno, hace un momento les decía, ¿no? Este análisis se realiza para cada uno de los factores de riesgo. Pues imagínense que ustedes tengan, qué sé yo, 20, 30 factores de riesgo. Uf, esto pues en resultados les va a abarcar gran cantidad de hojas, por lo menos unas 20 hojas, ¿no? Y bueno, mostrar todo eso en su presentación de resultados, en su defensa de tesis, va a marear. En vez de explicar a su tribunal, lo va a marear y esto va a generar más dudas. Y si hay dudas, pues hay más preguntas. Entonces, no es bueno. Ustedes pueden incluir esto en la tesis, definitivamente, pero siempre tienen que incluir también un cuadro de resumen, ¿no? Y ese cuadro sintético lo presentan en su defensa de esta manera, ¿no? Factores de riesgo asociados a complicaciones quirúrgicas. Esta es una investigación que la realizamos, ¿no? Con la carrera de enfermería, la maestría médico-quirúrgico. Inclusive lo hemos publicado en una revista indexada, ¿no? Justamente de ahí he obtenido esa tablita. Bueno, tenemos una serie de factores de riesgo que hemos sometido a prueba, factores intrínsecos como género, edad, presencia de diabetes, presencia de hipertensión, obesidad, así como también algunos factores extrínsecos, ¿no? Tricotomía, tiempo de cirugía, cirugía contaminada y sucia, presencia de drenaje, etcétera. Entonces, son algunos de los factores de riesgo que están o se reportan en ciertos tipos de complicaciones quirúrgicas, ¿no? Entonces, hemos sintetizado. Todo este análisis que les muestro en esta diapositiva se ha realizado para cada uno de los factores de riesgo. Es decir, para género masculino, hemos hecho todo ese análisis. Para género femenino, lo mismo. Edad mayor a 50, lo mismo. Mayor a 50, lo propio, ¿no? Presencia de diabetes, lo propio. Para cada uno de estos factores de riesgo se ha realizado este análisis individual. Pero repito, no lo voy a mostrar porque con esto voy a marear pues al tribunal. Lo que sí tiene que estar, porque esto está demostrando el haber alcanzado el objetivo general, tiene que estar en la tesis. Pero al momento de mostrar en el resultado, pues lo tengo que sintetizar, ¿no? Entonces he hecho un cuadro resumen, o sea, he realizado un cuadro resumen donde se ha incluido el valor del odds ratio. Por ejemplo, para género masculino, 3,833. El intervalo de confianza, 95%, límite inferior 1,101, superior 13,345, e inclusive hemos reforzado con el chi cuadrado, ¿no? Todos estos casos que están aquí presentes, la mayoría son factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, el género masculino, miren, resulta ser un factor predisponente para que se generen complicaciones quirúrgicas. Si yo redondeo esto, no es 4. No se olviden que siempre mi valor de prueba es 1. Tengo mi límite inferior 1,101, el superior 13,345. 1 está dentro o fuera de este intervalo, está fuera, ¿no? 1 es menor al límite inferior, está fuera de este intervalo. Por lo tanto, este valor es significativo. Bien, es el género masculino, se puede considerar un factor de riesgo y lo puedo interpretar de la siguiente manera, ¿no? Las personas de género masculino tienen una probabilidad 4 veces más en desarrollar una complicación quirúrgica, ¿no? Cosa que no ocurre, por ejemplo, con el género femenino. Y eso, miren, está reforzado con el cálculo del chi cuadrado. El p-valor es menor a 0,05. Al ser el p-valor menor a 0,05, también pues concluyó que la variable género está asociado a la variable factor de riesgo, ¿no? Entonces, acá tenemos un doble reforzamiento a partir de realizar un cálculo de estimación y estadística bivariada para poder concluir que el género masculino sí es un factor de riesgo asociado a complicaciones quirúrgicas, ¿no? Lo mismo con edad, lo mismo con presencia de diabetes y lo mismo con los factores extrínsecos, ¿no? Y de esta manera ustedes pueden sintetizar y presentar los resultados. Esto obviamente va a ser más entendible para el tribunal y va a quedar más elocuente la presentación de los resultados mismos, ¿no? Bien, nivel explicativo. A ver, antes de pasar al nivel explicativo, si ustedes tuvieran alguna pregunta, ¿no? Sobre la presentación, análisis de datos y presentación de resultados del nivel descriptivo y correlacional, adelante, por favor.
Doctor, una pregunta. En este caso de estudio relacional, el otro es activo, entonces determina, ¿no es cierto?, el grado de influencia de factores de riesgo en un determinado, digamos, indicador, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente, ¿no? Si mi estudio es correlacional, es epidemiológico, donde se están considerando factores de riesgo, necesariamente debo calcular una medida de riesgo, odds ratio o riesgo relativo. Esos son los únicos parámetros estadísticos que me van a permitir demostrar y alcanzar el objetivo general. Bueno, continuamos entonces. Nivel explicativo. Relación de causalidad, ¿no? Son estudios que plantean relaciones de causalidad, estudios de causa-efecto. Acá sí, definitivamente vamos a aceptar la presencia de una variable independiente y dependiente, siendo la variable independiente la causa y la variable dependiente el efecto, ¿no? Entonces acá sí, mínimamente voy a considerar dos variables, una causa, un efecto. Estudio explicativo. El análisis estadístico puede ser bivariado, así como también multivariado, ¿no? Para datos categóricos tenemos la regresión logística, para datos numéricos el ANCOVA, MANOVA, ANOVA, ¿no? Análisis factorial, también acá tenemos la T de Student. Bien, y de esa manera voy a poder alcanzar un objetivo general de nivel explicativo. Bien, bueno, acá justamente tenemos el ejemplo. ¿No? Dice, en un estudio se compararon dos muestras aleatorias de 15 hombres y 15 mujeres en un test que midió su autoestima. ¿Existirá diferencia significativa en el nivel de estrés mostrado en el grupo de varones y mujeres? ¿No? Entonces tenemos dos grupos, varones, mujeres, y el valor que han obtenido en la escala cuantitativa del test de autoestima, ¿no? Bien, bueno. Son variables cuantitativas, por lo tanto, no voy a tener que aplicar pues estadística paramétrica. Realizo el cálculo de la distribución normal de los datos, ¿no? En ese caso corresponde aplicar T de Student. Como hay dos grupos, ¿ya? Cuando hay dos grupos, aplico T de Student como prueba estadística. Si hubiera más de dos grupos, no puedo referir a la ANOVA, análisis de varianza, o sus variantes, ¿no? ANOVA o MANCOVA. Bien, en este caso, de la misma manera, ¿no? Realizo el vaciado en el paquete estadístico y someto a llevar adelante una prueba de Student para muestras independientes, ¿no? Lo primero que me va a mostrar este análisis estadístico en el paquete es un análisis descriptivo. Bien, donde me muestra, ¿no? Que masculinos hay 15, femeninos hay 15. La media o promedio, la desviación estándar, ¿no? Perfecto. Bueno, esos datos, especialmente el promedio, me va a permitir encontrar cierta diferencia, ¿no? Si es o no estadísticamente significativo. En otras palabras, si los hombres andan más estresados en relación a las mujeres o las mujeres están más estresadas que los varones. Eso es lo que quiero demostrar en este estudio, ¿no? En este ejemplo. Bueno, acá miren, viendo el resultado del promedio, haciendo un análisis descriptivo a grosso modo, me doy cuenta pues que 6,73 es mayor que 5,07, ¿no? Descriptivamente hablando, claro, puedo yo concluir, ¿no? Que los hombres andan más estresados que las mujeres. Pero bueno, con un análisis descriptivo no puedo llegar a ese nivel, ojo, y a veces cometo ese error, ¿no? A veces cometo ese error. Veo la estadística descriptiva, comparo los promedios, ay, aquí es mayor y aquí es menor, listo. Entonces me quedo con que los hombres están más estresados que las mujeres. Puede, como no puede que sea significativo esa comparación. Bien, eso solamente lo voy a demostrar aplicando la prueba estadística, en este caso inferencial, ¿no? Para eso, obviamente, realizo mi análisis, los 5 elementos, hipótesis estadísticas, nivel de significancia, la prueba, el p-valor y la decisión. La hipótesis estadística, para el caso de TED Student, igual tenemos las dos hipótesis, nula y alterna. Nula, no hay diferencia entre los grupos.
Es decir, los grupos son iguales entre sí. La alterna, hay diferencia entre los grupos, ¿no? Que esta también llega a ser, pues, la hipótesis de investigación. Es decir, quiero demostrar en qué grupo siempre hay más estrés, los varones o las mujeres. Nivel de significancia para este tipo de pruebas siempre va a ser el 5%, ¿no? La prueba estadística para este ejemplo, Study Student para muestras independientes, el p-valor que se ha hallado. Mira, el paquete estadístico también, esa es la desventaja a veces de poder utilizar el paquete estadístico. Me muestra gran cantidad de información, gran cantidad de datos, ¿no? Hay que saber tamizar, seleccionar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el cálculo de la F, la significancia, el valor de T, los grados de libertad, la significancia para la prueba T de Student en función de sus grados de libertad, diferencia de medias, diferencia de error estándar, intervalos de confianza inferior, superior, etc. Entonces, aquel, bueno, que tenga o que no tenga, digamos, cierta base estadística, se va a perder en este análisis, ¿no? Que hay mucha información. Pero en realidad no nos compliquemos mucho. Como lo que estamos realizando es la prueba T de Student para muestras independientes, pues busco, me voy primero al valor de la prueba T, porque es la prueba F de Fisher, ¿no? No corresponde. No es lo que estoy sometiendo a prueba. Busco la prueba T, que me va a permitir comparar dos grupos, dos muestras independientes, ¿no? En este caso es 3,420. Bueno, no me interesa ese valor, pero ya lo tengo ahí como referencia. Estos son los grados de libertad. Bien, y lo que sí me interesa encontrar es el nivel de significancia. En este caso es bilateral. Buscar la significancia, el p-valor, ¿no? O nivel de significancia o significancia asintótica, etcétera. En este caso el valor es 0,02. Y este va a ser el valor que voy a someter a prueba, ¿no? 0,002 será menor o mayor al 5%, es decir, a 0,05. Si realizo la comparación, esto es menor, ¿no? El p-valor, es decir, 0,002 es menor que 0,05. Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula, rechazo esto y me quedo con la hipótesis alterna o de investigación. Hay diferencia entre los grupos. Bien. Es decir, sí puedo concluir que acá, ¿no? Hay diferencia entre estos dos. Es decir, o los hombres están más estresados o las mujeres están más estresadas. Ahora sí refiero a mi análisis descriptivo, donde ya puedo apreciar, pues, dónde hay mayor nivel o puntaje, ¿no? De acuerdo al promedio, 6,73 para varones, 5,07 para mujeres. En consecuencia, con este soporte y aval estadístico, ahora sí puedo concluir que los hombres, los varones, están mucho más estresados en relación a las mujeres, ¿no? Descriptivamente ya me había dado cuenta, pero no tenía ese soporte inferencial. Ahora sí lo tengo. Realizando este análisis he podido demostrar y con esto he podido alcanzar el objetivo general, ¿no? Es decir, he demostrado que hay diferencia significativa en el nivel de estrés en varones y mujeres, siendo el grupo que sufre mayor nivel de estrés el de los varones. ¿Bien? Bueno, ya tenemos otro ejemplo. Se compararon, dice, 4 tratamientos clínicos, tratamiento A, B, C y D, asignando al azar 15 sujetos a los mismos. Las puntuaciones de los sujetos en aplicación, aplicando, perdón, un cuestionario de escala 0 a 150 puntos fueron los siguientes, ¿no? Ahí tenemos la tablita. Tratamiento A, ¿no? 42, 0, 63 y el cuarto no se aplicó. B, esos datos. C, lo mismo. D, lo mismo, ¿no? Ahora quiero, obviamente, el objetivo de llevar adelante este tipo de comparación donde tengo 4 grupos o más, es pues saber si hay diferencias, si cuál de estos tratamientos es el más efectivo, es el más eficaz. Para eso he evaluado, he generado 4 grupos, ¿no? Grupo A, B, C, D. Al grupo A le administró un determinado tipo de tratamiento, al grupo B lo propio, al C, al D, donde he ido encontrando estos resultados. ¿Para qué hago esto? ¿No? Para poder encontrar el tratamiento más efectivo, con mejores resultados.
Viendo estos datos, bueno, ya pues se me complica el panorama, ¿no? Además, acá a uno no se ha aplicado, tengo cero, pues no tengo idea de cuál será. Viendo tal vez los valores, acá hay un nivel más elevado, entonces puede que este sea el más efectivo, ¿no? Pero realizando ese análisis descriptivo no va a ser aceptado en mis conclusiones por el tribunal, ¿no? No, imposible. De hecho, pero ya me llama la atención, ya tengo, ¿no? Más o menos sospecha de que el D, incluso tal vez el C es más efectivo dentro de este grupo de tratamientos, ¿no? Y la pregunta es esa, ¿existirá diferencia significativa entre los cuatro tratamientos? ¿Y cuál será el más efectivo? ¿No? Bien, bueno, entonces vacío en mi paquete estadístico, hago el análisis, ¿no? Cálculo en este caso un ANOVA. Esta es la prueba estadística que vamos a tomar en cuenta. Luego, el paquete estadístico me va a mostrar primero el resultado o el análisis descriptivo, ¿no? Donde tengo los tratamientos A, B, C, D, la cantidad de observaciones, el promedio, desviación estándar y otros datos más. Me voy a enfocar acá en la comparación de los promedios, ¿no? 35, 42, 66, 110.5. De hecho, el D pues ya es bien llamativo, ¿no? Comparando los promedios. Haciendo un análisis estadístico, pues definitivamente, ¿no? Apunto al D. Pero no puedo concluir todavía que el D es más significativo en relación a los otros tratamientos. Tengo que realizar necesariamente mi análisis estadístico. En este caso, elijo ANOVA. Bien. ANOVA busco, ¿no? Igual me muestra una cantidad de datos, de información. Al final lo que me interesa, ¿no? Poner a contrastar es el nivel de significancia. El nivel de significancia para este caso es 0,001. Como ya les había explicado, si este valor es menor al 5%, es significativo. Es decir, nos quedamos con la hipótesis alterna, rechazamos la hipótesis nula. Es justamente lo que se tiene que mostrar en la siguiente diapositiva, ¿no? El p-valor 0,001, menor al 5%. Al ser menor, rechazo la hipótesis nula, la igualdad de medias entre grupos, y me quedo con la hipótesis alterna, diferencia entre medias de los grupos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay diferencia entre los tipos de tratamientos que se han aplicado a los distintos grupos. ¿Bien? Pero ahora la pregunta también hay diferencias, sé que hay diferencias, sé que por ahí uno es más eficaz que el otro, pero ahora tengo que pues apuntar a identificar cuál o cuáles, ¿no? Son más eficaces, porque ese es mi objetivo general, ¿no? Evaluar el tipo de tratamiento, qué sé yo, A, comparando con otros tratamientos convencionales. Para eso, ¿no? El mismo paquete estadístico me va a permitir realizar un análisis secundario denominado el HSD de TACI. Mediante esta prueba voy a poder seleccionar, ¿no? Los tratamientos o los grupos en dos. De esta manera poder identificar cuáles se diferencian del otro conjunto de tratamientos en este caso, ¿no? Entonces, aplicando la prueba de TACI, me encuentro con que el tratamiento A, que tiene un promedio de 35, B de 42 y C de 66, si bien entre ellos hay diferencia descriptiva, no hay diferencia estadísticamente significativa. Por eso, estadísticamente hablando y tomando en cuenta las probabilidades, entre estos no hay diferencia, tienen el mismo efecto. Eso no ocurre con el tratamiento D. El tratamiento D, que tiene un promedio de 110.5, realmente ha mostrado una diferencia estadísticamente significativa en relación a los otros grupos. Es por eso que se ha generado este segundo subconjunto. Ahora, ¿esto cómo lo interpreto? ¿Esto qué quiere decir? No, no es decir, no es mencionar los valores de los promedios, sino esto ya apunta a elegir cuál es el tratamiento más eficaz. Y al encontrarse este, ¿no? Con un promedio más elevado y separado del restante, yo puedo concluir que el tratamiento D es más eficaz en comparación con los tratamientos A, B y C, ¿no? De esa manera, entonces, estoy alcanzando a responder el objetivo general, ¿no? ¿Existirá diferencia significativa entre los cuatro tratamientos? Sí, hay diferencia significativa. ¿Cuál será el más efectivo? El tratamiento D.
Y de esa manera, pues entonces he demostrado, ¿no? Un estudio de tipo explicativo, comparación de tratamientos, ¿no? Bueno, si tuvieran hasta ahí alguna pregunta, adelante, por favor. Terminamos con estos tres ejemplitos que he logrado seleccionar, ¿no? Sobre la base del desarrollo de algunas investigaciones, tanto a nivel de pregrado como posgrado. Acá tenemos el objetivo general de un estudio. Esto es a nivel pregrado, ya es reciente, hace un mes, no, y eso, 2 semanas debe ser que lo han defendido. No, el objetivo general de este estudio es determinar el estado nutricional y hábitos alimentarios de los estudiantes de quinto y sexto de primaria de la Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz de la ciudad de El Alto durante la gestión 2023, ¿no? Haciendo lectura del objetivo general, yo ya tengo idea de que se trata de un estudio descriptivo, ¿no? Donde se están considerando dos variables, estado nutricional y hábitos alimentarios. Listo, es un estudio descriptivo. Estado nutricional en función del análisis de la tabla de operacionalización de variables es pues una variable categórica o cualitativa. Hábitos alimentarios lo propio, ¿no? En consecuencia, cuando realice el análisis de los datos y la presentación de los resultados, voy a necesariamente tener que presentar, ¿no? Una tabla de frecuencias y lo puedo suplementar, ¿no? O reforzar con un gráfico, en este caso un gráfico de barras, ¿no? Bueno, con este análisis se está realizando para la primera variable, estado nutricional. Para hábitos alimentarios tendría que realizarse lo propio, ¿no? Esto obviamente en función de las dimensiones indicadores que tenga esa variable. En este caso tenemos la tablita, ¿no? Las categorías de esta primera variable estado nutricional son sobrepeso, obesidad normal, desnutrición, ¿no? La frecuencia absoluta, 29 con sobrepeso, obesidad 6, normal 46, desnutrición 0, sus respectivos porcentajes, ¿no? Y lo mismo se muestra acá en en el gráfico de barras, ¿no? Y de esa manera estoy entonces alcanzando el objetivo general para este estudio que tiene naturaleza o alcance descriptivo. Acá tenemos otro objetivo general, ¿no? Dice determinar los factores de riesgo asociados a la parasitosis intestinal en niños de 6 a 12 años de la Unidad Educativa Nueva Tilata, Viacha, durante el segundo semestre de 2021. ¿No? Leyendo el objetivo general, encuentro pues el término asociados. Entonces, este es un estudio correlacional. Primera variable, factores de riesgo. Segunda variable, parasitosis intestinal, ¿no? Entonces tengo el factor y tengo la enfermedad. Tengo que aplicar entonces estadística de estimación, odds ratio. Y eso es lo que justamente se muestra en los resultados, ¿no? Obviamente se hace el análisis para cada uno de los factores de riesgo, pero al final me interesa sintetizar aquellos que sí son factores de riesgo, ¿no? Edad, por ejemplo, 6 a 9 años. No es un factor de riesgo. 10 a 12 años tampoco es un factor de riesgo. Cursos tampoco son factores de riesgo. En algunos casos también no es calculable y eso hay que reportarlo. Género masculino no es factor de riesgo, ¿no? Por lo menos en esta primera parte de esta tabla, ninguno de los factores que se han sometido a pruebas son factores de riesgo. Esto lo he extraído, ¿no? Es apenas una parte de un conjunto, creo que de 20 o 30 factores de riesgo, donde algunos sí han salido, obviamente, se han reportado como factores de riesgo, ¿no? Pero solamente al mostrar este tipo de resultados, estoy alcanzando este objetivo general que me he planteado para este tipo de investigación correlacional. Para un estudio explicativo, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo. Objetivo general, determinar el efecto de la aplicación de un protocolo farmacológico de terapia alternativa en base al ajo, Allium sativum, para disminuir la parasitosis intestinal en niños de 6 a 12 años del Distrito 7, Viacha, periodo 2020.
Bueno, ya ahí al leer, ¿no? Ese término efecto, ya pues se trata, ¿no? Me doy cuenta de que se trata de un estudio con alcance explicativo, ¿no? Que el verbo podía ser determinar como también podía ser evaluar. Tengo mis dos variables, ¿no? En este caso, protocolo farmacológico de terapia alternativa en base al ajo, es la variable independiente. Parasitosis intestinal llega a ser la variable dependiente, ¿no? Causa, efecto. Y bueno, aquí están, ¿no? Los resultados que se han encontrado. ¿Cómo voy a alcanzar ese objetivo general? Mostrando estos resultados. Se han generado grupos, ¿no? Tres grupos. Tenemos el grupo ajo, el grupo metronidazol y el grupo control. Al tener más de dos grupos, la única prueba que puedo aplicar es ANOVA, ANOVA de un factor, ¿no? Se ha hecho el antes y el después. Al hacer un estudio explicativo, siempre medimos, ¿no? Antes aplicamos la prueba y hacemos la medición después. En el antes, como todos están en la misma condición, el resultado tiene que ser pues, no significativo, ¿no? No tiene que haber diferencia porque todos están enfermos antes de someterlos a prueba. 0,790. Y con eso sí se está demostrando que no hay diferencia entre los grupos, es decir, todos están enfermos. Bueno, y de eso se trata, pues, al inicio de la investigación, ¿no? Los identifico a mis tres grupitos, ahora a cada grupo le voy asignando un tratamiento específico. A un grupo control no se le ha aplicado nada, no, simplemente nada, ningún tipo de terapéutica. A otro grupo se le ha aplicado el tratamiento convencional, metronidazol. A otro grupo el tratamiento experimental, en este caso ajo, ¿no? Un encapsulado de ajo. Entonces, en el después es donde me interesa encontrar diferencia significativa, ¿no? Obviamente, alguno de estos pues va a mostrar cierta eficiencia, cierta eficacia, va a ser más efectivo en relación al control. Y eso es lo que se está demostrando, ¿no? Si analizamos el nivel de significancia para el análisis después de la aplicación de la prueba experimental, nos encontramos que este valor es menor al 0,05. En consecuencia, hay diferencia entre los grupos, ¿no? Hay diferencia. Es muy importante saber, es decir, que una o más de los tratamientos han sido efectivos, ¿no? Y eso ahora lo puedo yo, obviamente, analizar realizando la prueba de TACI, ¿no? Por ejemplo, en antes obviamente no tiene que haber diferencia significativa, porque todos están enfermos. Aquí no se ha aplicado ningún tratamiento todavía, ¿no? En los tres grupos, toda la población o las unidades de análisis estaban enfermos, así que no hay nivel de significancia. En el después sí, definitivamente. Al grupo que se ha aplicado ajo en comparación con el metronidazol, no hay diferencia significativa. Eso ya me llama la atención, ¿no? Eso quiere decir que entre estos dos no hay diferencias estadísticamente significativas. Eso lo puedo interpretar como que tienen un mismo efecto terapéutico. Es decir, en mi prueba experimental, el aplicar ajo como tratamiento antiparasitario tiene el mismo efecto que aplicar el tratamiento convencional, metronidazol, cosa que con el grupo control, no, sí va a haber diferencia significativa. Y eso era de esperar, porque en el grupo control, después de la aplicación del tratamiento, pues las personas seguían enfermas. ¿Por qué? Porque no se había aplicado ningún tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, hay diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Hacemos la comparación metronidazol, ajo, no hay diferencia, con el control sí hay diferencia. El control con el ajo, sí hay diferencia, control con metronidazol, hay diferencia, ¿no? Con esta tablita, digamos, para no complicarme tanto, ¿cómo lo interpreto? No, con esto yo concluyo. Primero, sí hay un efecto, ¿ya? Sí hay un efecto del tratamiento, ¿no? Es decir, hay cierta eficacia en la aplicación de un determinado tratamiento. ¿Cuál? El ajo como tratamiento antiparasitario tiene la misma eficacia terapéutica que el metronidazol, que es el tratamiento convencional para la parasitosis intestinal, ¿no? Entonces, el tratamiento que es sometido a prueba
¿no? Este protocolo farmacológico de terapia alternativa en base al ajo Allium sativum tiene la misma eficacia farmacológica que un tratamiento convencional. En consecuencia, puede ser, ¿no? Puede ser utilizado para disminuir el tratamiento, o para disminuir la parasitosis intestinal, ¿no? Entonces, de esa manera he alcanzado a demostrar el objetivo general que me he planteado. Bien. Bueno, eso tendríamos preparado para el día de hoy, ¿no? Claros ejemplos para estudios descriptivos, correlacionales, explicativos, de tal manera que esto les sirva como base para que ustedes puedan analizar y presentar sus resultados en función del alcance de investigación que tienen. Algunos participantes lo han desarrollado de forma descriptiva, otros de forma correlacional y hay algunos que lo han trabajado de forma explicativa, ¿no? Entonces, en función del alcance, ustedes tienen que elegir el tipo de prueba estadística que se va a aplicar, ¿no? Y también tomar en cuenta el tipo de variable que están considerando, ¿no? Porque esto va a permitir que ustedes puedan elegir una prueba estadística adecuada y de esta manera puedan alcanzar el objetivo general y demostrar su hipótesis de investigación. Bien, eso sería todo entonces por el día de hoy. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, alguna inquietud, adelante por favor, los escucho.